Recuerdo mucho los tiempos de mi juventud, cuando de muchas maneras mis padres, preocupados por mi caminar, por mi vida, por mi futuro, me hablaban de guardarme, de cuidarme, de hacer bien, de escuchar el consejo de ellos. De hecho, mucho se los debo a ellos, el consejo que me dieron, el ejemplo que vi en ellos, y no me queda otra cosa más que tratar de también ser un ejemplo para otros. Nunca olvidar el consejo de ellos, guardarlo en mi corazón. Creo que el problema de muchas personas es no saber escuchar, no saber atender el consejo. Por cierto, el enemigo anda detrás de todos, en la búsqueda de todos, tratando de devorar a cuantos pueda devorar. Por eso es importante detenernos en cómo estamos viviendo, qué estamos haciendo, pensar en ello y tratar de corregir nuestros caminos. Una de las cosas, lo más importante en esta vida es escuchar a Dios, escuchar su consejo, saber que ante cualquier cosa lo que Él desea para nosotros es nuestro bien. Por cierto, en la historia desde la antigüedad, este es uno de los grandes males, no escuchar a Dios. Queridos, siempre es una alegría estar con ustedes. Gracias a Dios que nos permite tener un día más. En su misericordia, Él tuvo a bien tenernos con bien. Él tiene a bien que nos podamos encontrar hoy en una nueva reflexión. Así que en donde usted se encuentre, reciba nuestro cariño y nuestras oraciones. Esperamos que todos estén bien. Y gracias, de veras, gracias por conectarse a esta transmisión y por hacer que este tiempo de reflexión sea más productivo, porque juntándonos en este momento, oyendo el consejo de la palabra de Dios, atendiendo y poniendo por obra la palabra, eso hace que esta reunión sea productiva. Un abrazo para todos, repito, en mi cariño muy especial. La lectura que vamos a compartir se encuentra en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 7. El profeta Jeremías es un hombre muy usado por Dios, uno de los grandes hombres de Dios. Una de las características de este hombre es que él sabía escuchar y era obediente. De una y otra manera Dios le hablaba y él siempre estaba atendiendo a la voz de Dios. De hecho, no comprometía la verdad por quedar bien con ninguno de los reyes. Él siempre decía la verdad, siempre decía lo que venía del corazón de Dios. Y es que la verdad es que lo que viene del corazón de Dios es lo que necesitamos nosotros escuchar. Pues así era el profeta Jeremías, alguien que podía escuchar a Dios y tenía su deleite en obedecerle. Hablando un poquito del profeta Jeremías, pues él fue apartado para predicar, para hablar, para acercar al pueblo a Dios, porque el pueblo se había desviado. Realmente el pueblo había cometido atrocidades. Justamente esto no ha cambiado. Todavía mucha gente está haciendo atrocidades, barbaridades, pecados, lejos de Dios. Y el deseo de Dios era acercar a su pueblo a Él. Y estaba queriendo usar al profeta Jeremías. Y bueno, hablando de Jeremías, Jeremías era un hombre que había recibido de parte de Dios un llamado, y a la vez Dios le había pedido que aún ciertas cosas que son como vitales en la vida de alguien, él prescindiera de ellas. Si no estoy mal informado, Jeremías era un hombre a quien se le pidió ni siquiera casarse. Era un hombre que en algún momento él
durante la predicación, mucha gente lo que hacía era rechazarle, no le escucharon. En algunas ocasiones, en algunas ocasiones, él quizás pensó, ya no voy a seguir hablando. No voy a seguir hablando, y se quejó con Dios y le dijo: Señor, yo no voy a seguir hablando, estoy hablando en mis palabras. Yo no voy a seguir hablando a este pueblo porque este pueblo es rebelde, no me escucha, no quieren poner atención. Y prácticamente él estaba como decidido a no seguir hablando. Pero él mismo reconoce que había como un fuego en su interior. Él estaba con un ardor de Dios para tratar de que el pueblo de Dios pudiera escuchar y pudiera salir de la condición en la que estaba. Si usted lee los primeros capítulos del libro de Jeremías, va a encontrar cómo Dios escogió a este hombre, pero va también a encontrar cómo su pueblo había apostatado, cómo su pueblo se había apartado de Dios. Y su vida era lamentable. Los males que ellos hacían ofendían realmente a Dios. Y por cierto, por su maldad, el castigo iba a venir sobre ellos. El temor de Dios no estaba en sus corazones. Le pido por favor que en su tiempo de reflexión, en su tiempo de devocional, usted pueda dar lectura a este libro tan especial. Este hombre se encargó de estar exhortando al pueblo de Dios al arrepentimiento, porque se habían pervertido, habían apartado su corazón de seguir al Señor, y son muchos detalles que da vergüenza ver cómo era el comportamiento de ellos después de haber conocido a un Dios amoroso, un Dios que les guardó, que les salvó, que les rescató. Ahora ellos en su corazón, con un corazón dividido, creían que podían complacer a Dios, también complaciendo a otros dioses, y se volvieron infieles. El pueblo de Dios se volvió infiel. De hecho, hasta el día de hoy hay mucha gente que, si usted se pone a pensar muy seriamente, se va a dar cuenta que muchos de ellos también, muchas personas, han vuelto su corazón a otras cosas. Y quizás su fidelidad a Dios solo sea por un fin de semana. Repito, el Señor les invitaba a través de Jeremías a volver su corazón a Dios, a que lavaran su corazón de la maldad. Pero el pueblo era necio, eran tercos y no querían entender razones. Y la cosa se iba poniendo peor para sus vidas. No había justicia, no había verdad. Y el Señor, pues, queriendo siempre animar al profeta, háblales, porque el deseo del corazón de Dios no es que nosotros nos perdamos, sino que nosotros procedamos al arrepentimiento, que podamos conocer el bien de Dios. Entonces llegamos al capítulo 7. De hecho, en el capítulo 6, en el versículo 15, hablando ya de los juicios que iban a venir contra su pueblo, el Señor les estaba aconsejando a ellos a hacer algunas cosas. En el versículo 15 del capítulo 6 dice: ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Porque de día y de noche el profeta, Dios a través del profeta, Dios hablando a su pueblo para que se corrigieran, para que cambiaran, para que dejaran sus malos caminos. Y el pueblo, en lugar de atender lo que Dios decía, el pueblo seguía en su perversión. El versículo 15 del capítulo 6 de Jeremías dice: ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? De hecho, lo que el Señor está diciendo, hacen muchas maldades y no les da vergüenza. Y quiero decir, hoy hay mucha gente que hace cosas y las justifica y no les da vergüenza. Y al no haber vergüenza, tampoco va a haber arrepentimiento. Y al no haber arrepentimiento, tampoco habrá perdón. Y lo que vendrá será lamentable. Y eso es lo que Dios quería evitar en el pueblo. Por su conducta, por su manera de conducirse,
El Señor estaba queriendo alertarles a ellos para que cambiaran. Pero mire qué triste. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente, no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. En todo ese contexto, el Señor le habló al profeta a predicar. El templo donde se reunían para hacer las celebraciones a Jehová, también había sido amancillado. Muchos de ellos hacían ofrendas y adoración a otros dioses y lo tomaban como algo normal, como bueno. Imagínense la perversión que había en el pueblo de Dios. Qué fácil es confundirse, qué fácil es ver cosas malas y pensar que son buenas. ¿Cuánta gente hoy está entretenida en hacer cosas que piensan que son buenas, pero cosas que Dios nunca les ha pedido? Y eso pasaba en este pueblo. La Escritura nos habla de que ellos eran rebeldes. En el capítulo 6, por hacer una referencia más, el versículo 28, todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. Imagínense la condición del pueblo de Dios. Solo me pregunto cuánto está pasando hoy. ¿Qué cosas similares a estas se viven hoy? Y hablando del capítulo 7, el Señor le dice a Jeremías que hable con el pueblo. Y voy a leer algunos pasajes de este capítulo 7. Versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Y di: oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Decía, en el templo del Señor su pueblo llevaba adoración a Dios, pero también ellos hacían adoración a otros dioses. La condición era terrible. A veces eso se parece a pretender llevar adoración a Dios en un servicio religioso y vivir el resto de nuestros días durante la semana como si no conociéramos a Dios. ¿Cómo se puede deleitar el Señor de nuestra ofrenda o de nuestros cánticos o de nuestras acciones, actividades, si nuestro corazón no es correcto el resto del tiempo? Esto pasaba justamente con el pueblo del Señor. Así que el Señor le dice a Jeremías: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama, predica allí esta palabra. Y di: oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Este era el mensaje. Usted lo va a leer todo el capítulo 7 y usted se va a dar cuenta del mensaje del Señor. Quizás el mensaje del Señor también sea para nosotros, para que nosotros reflexionemos qué estamos haciendo, cómo estamos viviendo. De hecho, yo veo el mal de muchas familias perdiendo sus hogares, perdiendo los matrimonios, perdiendo los hijos, viviendo una conducta realmente vergonzosa. Y pienso en lo que se decía anteriormente: ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? En este tiempo no se habían avergonzado. Hoy, en este tiempo, hay mucha gente que hace cosas que también son así, son abominables, no están bien. Mi pregunta es la misma: ¿se han avergonzado? Espero que sí, pero la realidad es que mucha gente vive haciendo abominaciones y cosas vergonzosas y justificándolas.
no arrepintiéndose de ellas. Por eso era importante que para el pueblo de Dios el mensaje llegara a su corazón, y por eso le dice al profeta Jeremías: en el templo, ahí en la casa de Dios, ahí proclama esta palabra, y la palabra era: mejorad vuestros caminos. Versículo 3: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos. Y no solamente vuestros caminos, porque la conducción de sus vidas iba desorientada hacia donde ellos quisieran, no hacia donde Dios quería. Entonces su manera de conducirse debía de cambiar, y no solamente su manera de conducirse, y vuestras obras, dice. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras. ¿Acaso no es eso lo que debemos de pensar y tratar de ver cómo podemos arreglarlo? Este mensaje puede ser que lo esté escuchando sí, creyentes, hijos de Dios, que están con un corazón sincero buscando su presencia, queriendo agradarle a Él. Muy bien. Entonces, pongamos en la balanza de la palabra las cosas que nosotros pensamos que están bien, pero que tal vez no van de acuerdo a lo que Dios dice. Nuestra manera de conducirnos, nuestros caminos, ¿a dónde están dirigidos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Todo eso vale la pena uno detenerse y preguntarse. Porque el Señor les decía: predica, Jeremías, diles, mejorad vuestros caminos, y no solamente vuestros caminos y todo lo que hacen, vuestras obras también. Mejoren la manera como conducen su vida y mejoren las cosas que hacen. Y si lo hacen, os haré morar en este lugar. Siempre el deseo de Dios es de bien para sus hijos. Siempre el deseo de Dios es que a nosotros nos vaya bien. Pero obviamente el pueblo estaba perdido. Usted continúe leyendo. Continúe leyendo esta porción, porque hay varias cosas interesantes que pasan aquí. Mire en el versículo 8. El consejo es: mejoren sus caminos, mejoren sus obras, y si hacen eso, yo los voy a hacer morar en este lugar. Les voy a dar una habitación donde puedan estar en paz, donde puedan experimentar mi presencia. Pero obviamente no es lo que ellos estaban haciendo, no es lo que querían hacer. A pesar de estar escuchando el mensaje, su respuesta no fue positiva. El versículo 8 dice: he aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. En palabras de mentira que no aprovechan. Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Ve, la conducta de ellos era una conducta que asumía que todo iba a salir bien, a pesar de que ellos sabían que las cosas que hacían eran malas. Así vive mucha gente hoy, pensando: no, Dios me va a ayudar, Dios me va a cuidar, Dios me va a salvar. Lo que debemos de hacer es considerar nuestros caminos y ver si nuestros caminos realmente son rectos. Porque si nuestros caminos no son derechos, solo estamos siendo conducidos a la perdición. Repito, ¿cuántas familias están desintegradas? ¿Cuántos hogares? ¿Cuántos matrimonios rotos? ¿Cuántas personas que ni siquiera tienen respeto por los demás? Hogares que se han hecho pedazos. Y decía, dentro de todos los que podamos escuchar este mensaje, quizás hayan personas que realmente pueden reconocer que algunos de sus caminos son torcidos y quieran corregir y cambiar. Quizás, y la idea es esa, porque el mensaje es el mismo, para ayer, para hoy. Que meditemos nosotros sobre nuestros caminos, que los mejoremos y que también mejoremos nuestras obras. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Aquí había hurto, mataban, adulteraban,
juraban en falso, incensaban a Baal, que es Baal, otros dioses. Y andando tras dioses extraños. Sí, la gente, sus caminos eran tan torcidos que iban detrás de otros dioses. Terrible. ¿Acaso no es lo mismo hoy? Cuando las personas piensan que conviene, están pretendiendo seguir a Dios. Pero cuando hay otra cosa que creen ellos conviene, se dedican a seguir por otros caminos. Eso no está bien. No debe de corregir sus caminos. Solo a Jehová debemos seguir. Ni a los deseos de nuestro propio corazón. No, como mucha gente dice, como mucha gente sugiere. No, el corazón no nos engaña. Sigue los deseos de tu corazón. No, eso es camino a la muerte. Porque el corazón nuestro es engañoso y perverso. Y aquí está esta gente que hurtaba, mataba, adulteraba, juraba en falso, adoraba a otros dioses. Y querían pretender que en la casa de Jehová lo que ellos ofrecían como que iba a ser acepto. Y el Señor les dice, versículo 10, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Si usted continúa leyendo, hay tanto en el corazón de Dios. Y hay tanta paciencia en Dios y tanto amor, que por todo el pecado de esta gente, la ira de Dios, lo que ellos merecían era eso, el castigo sobre sus vidas, pero todavía el Señor les está amonestando. Todavía el Señor les está diciendo una y otra vez, en repetidas ocasiones. Aquí en la Escritura nos dice en versículo 18, miren cosas que hacían. Los hijos recogen la leña. Los padres encienden el fuego. Y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? La condición era terrible. ¿Y sabe cuál es lo triste? No admitirlo, no verlo. Puede ser que la condición tuya sea triste y lo más duro es no poder verlo. Por eso es importante apartarnos un poco en nuestro diario caminar y diario hacer cosas. Enfocarnos en lo que la Escritura, que es verdad, nos dice. Porque en la Escritura encontramos el mensaje de Dios para nuestras vidas. La advertencia del Señor de cómo quiere Él que nosotros caminemos. Entonces, lo triste es cerrar nuestros oídos y no escuchar lo que Dios quiere decir. En el versículo 21 en adelante quiero leer algunos pasajes más. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. De hecho, ellos habían cambiado lo que Dios quería cuando salieron de Egipto, cuando fueron sacados de la esclavitud, es que ellos adoraran a Dios, se juntaran con Dios, que estuvieran con Él. Pero se pervirtieron y se fueron detrás de un montón de prácticas, paganismo, pecados. Y pretendieron pensar que
eso no significaría nada para Dios, que haciendo todo eso también podían reunirse un fin de semana y cantar unos cánticos al Señor y que todo iba a estar bien. No, a Dios no se le honra de esa manera. Los que adoran a Dios deben adorarle a Él en espíritu y en verdad. Hay muchos pasajes en la Biblia de gente que quiso ofrecer a Dios sacrificios que Dios nunca les pidió. Saúl hizo algo así y Dios no lo tomó a bien. Porque Dios no se complace en sacrificios y ofrendas, en cosas. Dios se complace en que escuchemos su voz y que hagamos lo que Él nos pide que nosotros hagamos. Lo único que importa, lo único que vale la pena, lo único que puede guardar nuestros corazones, hacer lo que Él nos dice. Obviamente el pueblo aquí hacían cualquier otra cosa y trataban de querer agradar a Dios haciendo cosas, mezclando entre cosas para Dios y cosas para otros dioses. No se puede, no podemos vivir la vida de esa manera. Y nosotros somos llamados a definir en Dios qué queremos. Y aquí está, diciéndoles el Señor, cuando yo los saqué de Egipto no les pedí un montón de cosas, holocaustos, víctimas, no. Les pedí esto. Y quiero que entendamos eso también nosotros. Nosotros también fuimos sacados de la esclavitud del pecado. Y debe darnos vergüenza participar de cosas vergonzosas, pecaminosas. Y no hacer como aquellos que nunca se avergonzaron. Muchas personas hacen cosas que son vergonzosas, pero no se avergüenzan de ellas. Y eso es un llamado de atención para todos, porque la condición de mucha gente es esta misma. O sea, esto que está escrito, que pasó hace muchos años atrás en el pueblo de Dios, también es algo que está pasando hoy. Muchas personas en lo oculto hacen cosas vergonzosas, que no están bien. Entonces el llamado de atención de aquel tiempo de Jeremías para su pueblo, para el pueblo de Dios, era que se arrepintieran, que cambiaran, que ordenaran sus caminos y que sus obras fueran buenas, fueran correctas. El mismo mensaje para nosotros hoy. Porque fácilmente es confundirse con otros. Fácilmente es seguir el camino errado de otros. Y fácilmente, si uno no discierne, no entiende, uno puede estar llamando a las cosas malas como si fueran buenas. Y Dios no lo ve así. Lo que está mal, no tiene justificación. Y tú debes de darte cuenta de eso y hacer algo al respecto. Para eso tienes que darte cuenta cómo estás viviendo tu vida. Yo no quisiera sonar negativo con lo que estoy diciendo, solo estoy tratando de decir, hay tanta cosa que puede atraernos a la perversión que más vale que estemos avisados. Cada vez es más y más. Esa proyección de ver cosas malas como que están buenas, como que hay que aceptarlas, como que hay que tomarlas a bien. Y realmente no. Lo que hay que tomar es lo que Dios dijo. Su palabra es verdad. Es vigente hasta el día de hoy y será vigente siempre. Y esa es la norma de vida para nosotros y lo que nosotros debemos de guardar para conducirnos. Así que aquí está el Señor diciéndoles a través del profeta, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé. Yo quiero que tú y yo pongamos atención. Mas esto les mandé, diciendo, escuchad mi voz. ¿Cuál es el problema hoy? El mismo problema que había antes, que la gente no escuchaba la voz de Dios.
Oía la voz de sus propios razonamientos. Oía la voz del consejo de otros que andan perdidos en el camino. Falsos maestros, falsos profetas. De hecho, en estos tiempos también habían falsos profetas. En estos tiempos antiguos, como los hay hoy. Pero hay quienes se emocionan de escuchar cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios dijo, sino que viene del corazón de mucha gente, de un corazón corrupto, apartado de la verdad de Dios. Tú y yo somos llamados a hacer y a decirle a otros: esto es lo que les mandé, escuchad mi voz. Eso es todo. Escuchad mi voz, y si ustedes logran escuchar mi voz, por esa razón es que mucha gente no puede alcanzar la plenitud en Cristo, porque no escuchan su voz. Es tan fácil y a la vez de alguna manera complejo por tanta acechanza que hay sobre nosotros, pero es tan fácil si acaso nos detuviéramos a no atender razonamientos, solo atender lo que Dios dijo. Obviamente, atender lo que Dios dice quizás no nos va a dar un buen prestigio, porque mucha gente piensa que hay cosas que Dios dijo como que ya están anticuadas. Lo siento mucho, lo que Dios dijo es la verdad, es lo que está vigente hoy y estará vigente el resto de la vida. Es Dios hablando, no es la opinión de un hombre, es Dios diciendo lo que se debe de hacer. Lo que pasa es que hoy mucha gente se mueve por las opiniones, las sugerencias de otra gente, en lugar de atender lo que Dios dijo. Y este era el problema de tu pueblo. Su pueblo estaba lleno de pecado, su pueblo estaba a punto de ser castigado y venía sobre ellos un juicio. Su pueblo tenían vergüenzas que no podían reconocer, y la razón es esta: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz. ¿Y qué pasó? No lo hicieron. Eso es todo lo que Dios pide de nosotros. Si somos capaces de escuchar a Dios, claro que podemos ordenar nuestros caminos. Si somos capaces de escuchar a Dios, claro que podemos hacer las obras que le agradan a Dios, no las obras que hace que otros se agraden de nosotros. Al fin, todo lo que hacemos debemos de orientarlo a que sea para agradar a Dios y para que otros agraden a Dios. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz. Querido, querida, escucha su voz. Esto es vida para ti. Faltar a eso solo pone en riesgo totalmente tu vida, tus sueños, tus proyectos o los propósitos que Dios diseñó para ti. No se trata de vivir de cualquier manera, no se trata de hacer lo que se nos ocurra, se trata de oír su voz. Y si es así, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. ¿Ve qué diferente es? Todo lo que había perdido el pueblo de Dios por no escuchar, ahora ellos tenían otros dioses también. Y no solamente eso, sino que ya no eran el pueblo especial de Dios, sino que se juntaban con cualquiera, en muchas maneras, haciendo abominaciones como hacían los paganos, aprendiendo de las vergüenzas de otros pueblos. No eran como ese pueblo especial apartado para Jehová. Nosotros debemos de considerarlo, porque cuando nosotros venimos a Cristo, la idea es que entendamos que fuimos rescatados de una vana manera de vivir, trasladados a un reino diferente, a un reino de luz. En ese reino de luz no hay ambigüedad. No hay luz y tinieblas, no hay luz y tinieblas. No, en ese nuevo reino de luz, la vida nuestra debe dar testimonio de quién es nuestro Señor, a quién hemos escuchado,
Aquí nos habla el Señor que el deseo de Él es esto. Siempre el consejo de Dios fue este: escuchen mi voz, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, Dios sobre todo, no otros dioses, no, Dios, yo seré Dios sobre todo, y ustedes, dice Él, serán míos, serán mi pueblo. Y mi pregunta es eso: ¿somos de Él? ¿Eres de Él? O a veces sí, a veces no. Cuando uno escucha la voz de Dios, cuando uno obedece lo que Él dice, cuando uno presta atención cuidadosamente a lo que Él manda, entonces eso me permite a mí conocer cómo mejorar mi vida. Me doy a entender que reconozco en Él el Dios todopoderoso que me manda, que me gobierna, a quien voy a agradar, a quien voy a seguir el resto de mi vida. Y cuando Él mira eso, también el testimonio es: nosotros somos constituidos suyos, su pueblo. ¿Por qué? Porque oímos su voz, porque atendemos lo que Él nos manda. Y miren, este pasaje para mí es bien importante. Cosas que están escritas ahí, a veces uno las lee y las lee con mucha emoción, pero también hay que leerla con mucho entendimiento y con mucha determinación a considerar estas cosas. Repito el versículo 23. Mas esto les mandé, diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Ese es el deseo de Dios. A mí me quebranta porque obviamente el enemigo trata de distraernos con un montón de cosas. La idea del enemigo es que no logremos escuchar la voz de Dios. Podemos escuchar de otras voces para desviarnos del camino del Señor. Dice: no. Y es una advertencia para nosotros. De hecho, el pueblo de Dios estaba perdido, porque estaban escuchando muchas voces, las voces de ellos mismos, sus propios razonamientos, las voces de otra gente, las voces de falsos profetas. Somos llamados nosotros a tener la seriedad de asegurarnos de escuchar la voz de Dios. Y todo lo que Él dice, hacerlo. Porque eso es lo que me marca a mí, que yo entiendo que su voz es su voz y no quiero nada más que eso. Eso es lo que quiero, nada menos que eso. Yo quiero su voz, lo que Él dice. Y cuando yo sigo su voz, entonces yo estoy diciendo: Él es mío, Él es mi Dios, yo le pertenezco. Él es mi Señor, Él está sobre todo, Él me gobierna, Él me manda. No puedo hacer lo que yo quiera, no puedo hacer lo que mi antojo de mis emociones me dicta en algún momento. No, debo ser recto. Él es mi Dios, y como Dios, Él dicta lo que yo voy a hacer. Y voy a poder disfrutar también de ser su pueblo. Pero también me dice a mí: y andad en todo camino que os mande. Él, cuando habla a su pueblo, Él nos va a mostrar el camino. Queridos hermanos, nosotros ya sabemos cuál es el camino. Ya sabemos que somos llamados a no mentir, a no robar, a no blasfemar, a vivir vidas de integridad, no de apariencia, de verdad, en todo tiempo. Y andad en todo camino que os mande, y el deseo de Dios es para que os vaya bien, porque Él sabe que si nosotros hacemos estas cosas, nos va a ir bien. ¿Por qué no le ha ido bien a mucha gente? Por esta razón, por no oír la voz de Dios. ¿Por qué se terminaron muchas relaciones familiares? Porque no oyeron a Dios, oyeron otras cosas. No corrigieron sus caminos. No pusieron
tiempo, no dedicaron tiempo a escuchar. ¿Qué hago, Señor, en esta situación? Sino que se dejaron llevar por los pensamientos de ellos mismos, las imaginaciones de sus propios corazones. El Señor dice, no es así. Anden en todo camino que os mande. Ustedes anden en los caminos que yo les mande para que os vaya bien. De hecho, muchos de los fracasos, todos los fracasos prácticamente, muchos de ellos suceden porque no escuchamos la voz de Dios ni seguimos sus caminos. Y eso es algo que tenemos que tener cuidado. Y mire, cualquiera cuando oye este mensaje diría, ahora sí, el pueblo va a reaccionar. El pueblo va a cambiar. El pueblo va a entender la seriedad con la cual Dios le está hablando. Porque Dios quiere el bien para ellos. ¿Quién no quiere el bien para sí? Nosotros queremos el bien para nosotros. Yo entiendo que en la vida va a haber momentos frustrantes, difíciles, complicados, aparentes fracasos. Pero si Dios está conmigo, esa es mi seguridad, puedo tener paz. Por eso somos llamados a seguir todo camino que Él nos mande, para que nos vaya bien. Pero mire la respuesta, versículo 24. No lloraron, no se impresionaron, no se quebrantaron, no se arrepintieron. Al contrario, y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Qué triste, ¿verdad? ¿Sabes? Nos puede pasar a nosotros. Por eso uno no debe darle larga a las cosas que hay que corregir ya. Estos no querían darle larga a su manera de vivir pecaminosa, desvergonzada. Y no oyeron. Al principio dije, cuando el versículo anterior, escuchad mi voz. Y estos no oyeron, ni inclinaron su oído, ni dieron el lugar para, voy a tratar de escuchar. Nada, simplemente cerraron su corazón. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado. ¿Y cuál fue el fruto de eso? Fueron hacia atrás y no hacia adelante. Versículo 26, pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. La amonestación sigue adelante, el Señor con tanta misericordia, tanta paciencia. En el capítulo 8, leo algunos versículos, versículo 4, les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae, ¿no se levanta? Como queriendo hacerlos reflexionar. El que cae, ¿no se levanta? El que se desvía, ¿no vuelve al camino? ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Voy a dejarlo ahí. Usted siga leyendo. Pero alguien que sabe que no está bien, ¿acaso no debe de levantarse? Alguien que sabe que su conducta no honra a Dios, ¿acaso no debe de apartarse de eso y corregirse? En aquel tiempo, ellos no lo hicieron. En este tiempo, espero que nosotros podamos hacerlo. Viniendo a Jesús, quien perdona todos nuestros pecados,
quien nos limpia, quien nos enseña, viniendo y poniendo a nuestra disposición nuestros oídos, nuestro corazón, para querer escuchar a Dios y para hacer justamente lo que Él pida que hagamos. Si hacemos eso, tendremos la promesa que Dios dijo: para que os vaya bien. Tenemos tiempo para corregir y tenemos oportunidad en Dios todavía para que nos vaya bien. Oigamos su voz, mejoremos nuestros caminos y mejoremos nuestras obras. Disfrutemos del placer de hacerlo por honrar a Dios, por amor a Él. Queridos, reciban ustedes un gran abrazo. Ánimo, perseveremos en escuchar al Señor. Muchas bendiciones. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. Que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. Que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás, vencerás.